Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Química Analítica. En la clase del día de hoy veremos cómo balancear una reacción redox en medio ácido. Primero, tenemos que revisar que la reacción se encuentre en este medio. En este caso, tenemos la presencia de ácido sulfúrico en los reactivos. Recuerden que las reacciones redox también se pueden llevar a cabo en medio básico, y en un video anterior vimos cómo hacer el balance en este medio. Posteriormente vamos a identificar cuáles son los átomos que cambian de número de oxidación. Si tienes dudas de cómo determinar el número de oxidación, también puedes revisar un video que tenemos en el canal sobre este tema. En esta reacción se muestran los números de oxidación en rojo. El potasio tiene un número de oxidación de 1 en los dos lados. El cloro tiene un número de oxidación de +5 en el clorato de potasio y de -1 en el ácido clorhídrico. Por lo tanto, está cambiando de número de oxidación debido a esta reacción. El hidrógeno, el oxígeno y el azufre no cambian de número de oxidación. El otro elemento que sí cambia es el yodo, de -1 a 0. Recuerden que la flecha representa la igualdad en una reacción química y por lo tanto tenemos que igualar las cargas. En el caso del cloro tenemos 5 cargas positivas del lado izquierdo de la reacción y una carga negativa del lado derecho, por lo que tendríamos que sumar 6 cargas negativas del lado izquierdo para que todo se iguale a -1, y estas 6 cargas negativas serán 6 electrones. En el caso del yodo tenemos una carga negativa del lado izquierdo y 0 cargas del lado derecho, por lo que tenemos que sumar un electrón del lado derecho para que se igualen las cargas a -1. Ahora vamos a enfocarnos en el elemento del lado izquierdo. Si gana electrones, entonces el átomo se está reduciendo. Este es el caso del cloro. En el caso del átomo que está perdiendo electrones, se estará oxidando. Ahora sería el caso del yodo. Enseguida vamos a escribir las reacciones de oxidación y de reducción con las moléculas que contengan los átomos que están cambiando de número de oxidación. Para esta reacción, el ácido yodhídrico se convierte en yodo molecular y el clorato de potasio en ácido clorhídrico. Hay veces en las que podemos obtener más de 2 semirreacciones. En ese caso, juntaremos las 2 semirreacciones que sean del mismo tipo. Semirreacciones de oxidación con semirreacciones de oxidación y semirreacciones de reducción con semirreacciones de reducción. Vamos a comenzar con el balance de materia. Primero vamos a balancear los átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno. En la reacción de reducción tenemos un cloro del lado izquierdo y un cloro del lado derecho, pero tenemos un potasio del lado izquierdo y nada del lado derecho, por lo que vamos a agregar una molécula que tenga un potasio y que se encuentre del lado derecho en la reacción global, en este caso el bisulfato de potasio. Ahora nuestra reacción se desbalancea del azufre que acabamos de adicionar, así que tenemos que adicionar una molécula que tenga azufre y que se encuentre del lado izquierdo de la reacción global. En este caso sería el ácido sulfúrico. Y ahora sí, ya está balanceada la reacción. En la semirreacción de oxidación hay que balancear los átomos de yodo. Tenemos 2 yodos del lado derecho, por lo que vamos a agregar un coeficiente de 2 en el lado izquierdo. Y con esto quedan balanceadas nuestras 2 semirreacciones. Posteriormente vamos a realizar el balance de oxígeno. Vamos a agregar del lado contrario donde tengamos el exceso de oxígeno una igual cantidad de moléculas de agua. En la única reacción donde tenemos oxígeno es en la reacción de reducción. Del lado izquierdo tenemos 7 átomos de oxígeno y del lado derecho 4, por lo que vamos a agregar 3 moléculas de agua del lado derecho para obtener el oxígeno balanceado. Ahora vamos a terminar con el balance de hidrógeno y para esto vamos a agregar protones del lado contrario a donde tengamos un exceso de este. En la reacción de reducción tenemos 2 hidrógenos del lado izquierdo y 8 del lado derecho, por lo que vamos a agregar 6 protones del lado izquierdo. En la reacción de oxidación vamos a agregar 2 protones del lado izquierdo y con esto terminamos nuestro balance. Ya tenemos nuestro balance de materia. Ahora vamos a realizar el balance de carga. En la reacción de reducción tenemos 6 protones y en la de oxidación tenemos 2 protones. Para los balances en medio ácido solo vamos a fijarnos en los protones, ya que son las únicas especies químicas cargadas. Para balancearlos vamos a multiplicar una de las reacciones por un número que nos permita igualar el número de protones. En este caso multiplicaremos la reacción de oxidación por 3. Para que nos queden 6 protones en ambas reacciones.
El siguiente paso es sumar las dos semirreacciones y eliminar las especies que se repitan en ambos lados de la ecuación. En este caso, solo son los 6 protones los que se repiten. Y ahora vamos a transferir los coeficientes a la reacción global. Nos queda una molécula de clorato de potasio, 6 moléculas de ácido yodhídrico y una molécula de ácido sulfúrico del lado izquierdo. Y del lado derecho, una molécula de bisulfato de potasio, una de ácido clorhídrico, 2 moléculas de yodo y 3 de agua. Finalmente, vamos a comprobar que nuestro balance esté bien hecho comparando los átomos de cada lado de la reacción. Nos queda una molécula de clorato de potasio, 6 moléculas de ácido yodhídrico y una molécula de ácido sulfúrico del lado izquierdo, y del lado derecho una molécula de bisulfato de potasio, una de ácido clorhídrico, 2 moléculas de yodo y 3 de agua. Finalmente, vamos a comprobar nuestro balance comparando átomo por átomo. Del lado izquierdo tenemos un átomo de potasio, del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos un átomo de cloro y del otro lado también. Del lado izquierdo tenemos 7 moléculas de oxígeno y del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 8 átomos de hidrógeno y del otro lado también las tenemos. Del lado izquierdo tenemos 6 átomos de yodo y del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos un azufre y del lado derecho también. Por lo tanto, logramos balancear la reacción química con éxito. Vamos a hacer este otro ejercicio para que queden bien claros los pasos. En este caso, el yodato de calcio y el yoduro de potasio reaccionan en medio ácido para formar cloruro de calcio, cloruro de potasio, yodo molecular y agua. Primero vamos a identificar los números de oxidación de cada átomo para ver cuáles números cambian. Para esta reacción cambia el yodo de yodo más 5 a yodo 0 y de yodo menos 1 a yodo 0. Por lo tanto, nuestras semirreacciones quedarán como yodato de calcio que se reduce a yodo molecular y yoduro de potasio que se oxida a yodo molecular. Comencemos con el balance de materia de los átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno. En la primera reacción, el yodo se encuentra balanceado con 2 átomos de cada lado, pero el calcio no. Así que vamos a agregar una molécula de cloruro de calcio del lado derecho. Recuerden que vamos a usar la molécula que tenga el átomo que nos hace falta y que se encuentre del mismo lado en la reacción general que donde nos hace falta en la semirreacción. Ahora se desbalanceó el cloro y por lo tanto vamos a adicionar 2 moléculas de ácido clorhídrico del lado izquierdo. En la segunda reacción ponemos un coeficiente de 2 en la molécula de yoduro de potasio para balancear el yodo y agregamos 2 moléculas de cloruro de potasio del lado derecho. Y como se desbalancea el cloro, adicionaremos también 2 moléculas de ácido clorhídrico del lado izquierdo. Ahora pasamos a balancear el oxígeno. En la primera reacción tenemos 6 átomos de oxígeno del lado izquierdo, por lo que agregaremos 6 moléculas de agua del lado derecho. En la segunda semirreacción no tenemos átomos de oxígeno, así que procedemos al balance de hidrógenos. En la primera reacción tenemos 12 átomos de hidrógeno del lado derecho y 2 del lado izquierdo, por lo que agregaremos 10 protones del lado izquierdo. En la segunda reacción tenemos 2 átomos de hidrógeno del lado izquierdo, por lo que agregaremos 2 protones del lado derecho. Y con esto queda nuestro balance de masa. Para el balance de carga tenemos 10 protones en la primera reacción y 2 en la segunda, por lo que tenemos que multiplicar toda la segunda reacción por 5 para igualar el número de protones en ambas reacciones. Haciendo la sumatoria total nos quedan: del lado izquierdo 10 protones, 12 moléculas de ácido clorhídrico, 2 de la primera reacción y 10 de la segunda, una molécula de yodato de potasio y 10 de yoduro de potasio. Del lado derecho tenemos 6 moléculas de yodo, una de la primera reacción y 5 de la segunda, una de cloruro de calcio, 10 de cloruro de calcio y 6 de agua. Las únicas especies que se repiten de los dos lados son los protones, por lo que se eliminan. Finalmente, pasamos los coeficientes a la reacción global. El yodato de calcio tendrá un coeficiente de 1, el yoduro de potasio un coeficiente de 10, el ácido clorhídrico de 12, el cloruro de calcio de 1,
el yodo molecular de 6 y el agua también de 6. Vamos a comprobar nuestro balance contando los átomos del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Del lado izquierdo tenemos un calcio, del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 12 yodos, del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 6 oxígenos y del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 10 potasios y del otro lado también. Del lado izquierdo tenemos 12 hidrógenos y del lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 12 cloros y del otro lado también. Por lo tanto, logramos realizar el balance de nuestra reacción con éxito. Aquí termina nuestra clase. Tomen sus notas, repasen y recuerden de ejercitar muy bien este tipo de metodologías, ya que la práctica hace al maestro. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.